Buenas noches. Perdón. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí, aunque haga este calor. Pero bueno, la palabra de Dios es buena y estamos en esta serie que no va a durar mucho, pero sentí del Señor que era importante tocar este tema en esta serie de Dios y la familia. Hoy vamos a tocar también un tema bien importante en cuanto a la estructura y el funcionamiento de la familia. Mire, hemos platicado en estos últimos miércoles la importancia, lo importante que es ajustarnos al patrón que Dios diseñó para la familia. Y también hay un patrón que se debe de seguir cuando ya hay hijos. Entonces, el título de nuestro mensaje de hoy es el problema de los favoritismos en la familia. Y acompáñenme rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 28. Aquí vamos a encontrar una instrucción que Dios le dio al primer matrimonio y debemos de entender esto de instrucción como mandamiento. Es un mandamiento que Dios le dio al primer matrimonio. Y ahí en Génesis 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? En palabras sencillas, el Señor le estaba diciendo a el primer matrimonio: tengan hijos, los diseñé para que tengan hijos. Y eso es algo que Dios desea también de todo matrimonio. Dios creó el matrimonio como el medio a través del cual la especie humana, la raza de Adán, se iba a multiplicar. Y como le menciono, siempre que nos salimos del diseño de Dios, pasan cosas malas. Nosotros vivimos en una época que se le llama la época posmoderna, y en nuestra cultura occidental, en Occidente, a los jóvenes se nos enseña que no es responsable tener hijos. Yo tengo primos que me llegaron a decir eso, que no es responsable tener hijos porque van a llegar a este terrible mundo. Y mire, la verdad es que la gente no sabe lo horripilante, perdóneme la palabra, lo horripilante que era el mundo en el pasado. Ahí sí que estaba feísimo el mundo, porque ahorita somos libres. No estoy diciendo que la democracia exactamente es el mejor sistema que se puede tener, pero sí nos da libertad. Estar bajo el dominio y el control de un señor medieval, eso sí era feo. En ese tiempo la medicina era pues muy precaria. Llegó a estar en la Edad Media la peste bubónica. ¿Y usted cree que la gente decía: no vamos a tener niños? No, tenían 12, 10 hijos. No todos sobrevivían, lamentablemente, pero nunca pensaron, porque el sentido común todavía estaba bien presente en la mente
del ser humano aquí en Occidente, pues es que si no hay hijos va a desaparecer mi familia. Esa es la realidad. Hay un severo problema de sucesión generacional en Europa. Países como España, como Irlanda, bueno, Irlanda está un poquito mejor, pero España, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, todos tienen niveles de vida sumamente altos, excepto España. España no, pero los demás sí, los nórdicos sí, y los germánicos sí. Tienen niveles de vida muy, muy buenos y tasas de natalidad increíblemente bajas. No se va a llegar un punto en el que no se va a dar la sucesión generacional. ¿Quién la va? Bueno, si no viene el Señor antes, ¿quién cree que la va a dar? Los musulmanes, porque ellos sí se multiplican de a 6, 7, 8, 9 hijos. No es difícil hacer las matemáticas. Si los alemanes, si tienen hijos, tienen uno, y los turcos, que son más de 1 millón en Alemania, tienen 9, ¿qué va a pasar? Son matemáticas sumamente simples. Cada vez que nos salimos del patrón establecido por Dios, cosas malas suceden. Entonces, la voluntad de Dios para el matrimonio es que se tengan hijos. Obviamente hay quienes no pueden, ¿no? Y ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Ahorita vamos a ver un caso en el que se oró para poder tener hijos. También se puede acudir a la medicina. La medicina tiene muchos avances el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjese que Adán y Eva pues siguieron esta instrucción. Y acompáñame más adelante en Génesis capítulo 5, vamos al versículo 1, por favor. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Tras los eventos de Caín y Abel, Adán y Eva tienen otro hijo que viene como sustituto por la pérdida de Abel, cuando Adán tenía 130 años. Y el versículo 4 menciona claramente que Adán y Eva siguieron teniendo hijos e hijas. Y perdóneme, tengo que corregirme a mí mismo, no es que siguieron teniendo, o sea, tuvieron aparte, pero ya habían tenido más. Nada más que a veces no nos detenemos a leer los detalles, ¿no? Este versículo no implica que hasta que tuvieron a Set, tuvieron después hijos e hijas. Simplemente implica que después de Set hubo más descendencia, ¿no? Tanto varones como mujeres, pero pues el sentido común nos hace creer que antes de Set debieron de haber tenido más hijos e hijas. ¿Por qué? Porque a Adán y a Eva, a Caín y a Abel los van a tener poco tiempo después de que son expulsados del Edén.
¿Por qué? Porque Adán tiene un cuerpo perfecto, Eva tiene un cuerpo perfecto y bueno, rápidamente tienen a sus primeros 2 hijos. ¿Y cuánto espacio de tiempo hay entre la expulsión de Edén y el nacimiento de Set, que fue un año después de la muerte de Abel? 130 años. ¿Por qué debemos de creer que en este periodo de tiempo tan extenso no tuvieron más hijos? Bueno, no hay ninguna razón lógica para tener esa creencia, ¿no? El problema es que pues la Escritura a nosotros nada más nos menciona 3 hijos con nombre, 3 varones, Caín, Abel y Set. Pero debemos de recordar que la Escritura no es, en la mayoría de los casos, un texto biográfico. Dios no nos da en la Escritura todos los detalles que nosotros quisiéramos tener. Nos gustaría saber cuántos hijos más tuvieron a Adán y Eva. Pues sí, pero le aseguro que no se quiere aprender las genealogías, apréndaselas de números y va a ver que no es tan divertido aprenderse las genealogías. Dios no quiso llenarnos con esa información. Y la Biblia no está para darnos todos los detalles que nosotros quisiéramos para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia está para ilustrarnos y mostrarnos el mensaje de salvación de Dios, el desarrollo del mensaje de salvación de Dios. Y es por eso que Dios decidió, bueno, van a saber lo que pasó con Caín y Abel, van a saber del nacimiento de Set, y pues iban a saber que Adán y Eva tuvieron más hijos. De hecho, la historia de Caín, después de que es maldecido por Dios, nos deja ver que ya había pues más hijos de Adán y de Eva, y probablemente tenían hasta nietos en ese momento. ¿Por qué? Porque se nos menciona que Caín se fue con su mujer a la tierra de Nod. Ahí dice, y conoció Caín a su mujer en tierra de Nod. Esa palabra conocer no significa que se la encontró, significa que tuvieron relaciones sexuales. Ese es un término que se utiliza sobre todo también en el Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones. Y bueno, ¿de dónde salió su esposa? Pues pudo haber sido una de sus hermanas o una de sus sobrinas, no sabemos. Pero de que allí había ya descendencia mayor de Adán, el sentido común nos dice que sí. Entonces ellos obedecen la instrucción de Dios, pero bueno, no se nos habla mucho de la vida familiar de los patriarcas antes del diluvio. Se nos menciona pues un poco de Set, se nos menciona un poco de Enós, se nos dice lo mucho que vivió Matusalén. Se nos deja ver que Noé era un buen patriarca, pero no vemos en realidad relaciones familiares antes del diluvio. Y bueno, fuera de lo que nos revela la Escritura del mundo antediluviano, no tenemos nada más de registros. ¿Por qué? Porque ese mundo desapareció por completo. Pero sí tenemos documentos del mundo posterior al diluvio, lo que se conoce como la antigüedad. Y durante la antigüedad nosotros vamos a encontrar que se empieza a desarrollar una
figura que va a ser después una figura legal que va a lastimar mucho a las familias. Vimos que antes del diluvio, Lamec, de la descendencia de Caín, es el que rompe el patrón del matrimonio monogámico y él comienza con la poligamia. Pero esta figura que vamos a encontrar es de otra naturaleza. Pero para entender el daño que va a hacer esta figura, hay que entender algo sobre qué es el ser humano, qué es cada miembro de la raza de Adán. Y acompáñame rápido, regrésese a Génesis capítulo 1, vamos al versículo 27. Este es un principio fundamental en la vida y convivencia de los descendientes de Adán. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto Adán como Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque cayeron, porque hemos visto en muchas ocasiones que ambos cayeron, la imagen y semejanza de Dios se dañó, pero no desapareció. Siguieron siendo creados a imagen y semejanza de Dios. Su naturaleza se corrompió, pero en ningún momento dejaron de tener esta dignidad de ser seres creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de reflejar atributos y entender atributos de la divinidad, porque aunque Adán había caído, entendía lo que era la justicia. Aunque Adán había caído, entendía y podía expresar lo que era el amor. Aunque había caído, entendía qué era la santidad, y por lo que podemos ver en la Escritura, tenemos muestras de que él buscó reparar en lo que, no reparar, pero ajustarse a lo que Dios había establecido. Entonces, y bueno, en Eva se va a encontrar eso también, ¿no? Porque ella tenía, y en la Escritura se muestra, no me puedo detener ahí, una esperanza mesiánica. Entonces entendían lo que era la redención. Sí había una corrupción en su naturaleza, pero siguen siendo seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos sus hijos, hasta nosotros, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo ser creado a imagen y semejanza de Dios tiene exactamente el mismo valor que sus semejantes. Sus vidas son exactamente igual de valiosas que las mías. Atentar contra alguna de sus vidas es exactamente igual de grave que atentar contra la mía, porque así como yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, también lo son ustedes. Entonces, nuestra vida tiene el mismo valor y a todos se nos debe de tratar con el mismo honor y con el mismo respeto, independientemente de cuáles sean nuestras habilidades o características. No porque alguien sea más bajo de estatura que yo o más alto de estatura que yo, debe de recibir un trato distinto. Se le debe de tratar con el mismo honor y con el mismo respeto.
al hombre y a la mujer se les debe de tratar con el mismo honor y con el mismo respeto. Obviamente, pues el mundo laboral es una cosa muy distinta, ¿no? Si alguien trabaja más y le echa ganas más que otros, pues se le debe de pagar más, pero de eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del respeto y del honor que se le debe de otorgar a cada ser humano. Y esto se aplica a los hijos. A los hijos se les debe de tratar por igual, porque todos los hijos que se tienen dentro de la familia son seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Se les debe el mismo respeto y el mismo honor a todos. Pero aquí es donde va a venir el cambio y el abandono del diseño de Dios. ¿Cómo trató Noé a sus hijos? Igual. ¿Aplicó castigo sobre uno porque se lo merecía? Esas son cosas distintas. Se cree que Cam tenía un tono de piel mucho más oscuro que Sem y Jafet, porque Cam significa oscuro o tostado. Entonces, por eso se cree que su piel era muy oscura, ¿no? Pero Noé los trató igual a los tres, los puso a trabajar a los tres, los casó a los tres. Maldijo a Cam porque Cam hizo algo muy malo. Ahí no es que estuviera discriminando, se tenía que disciplinar el acto inmoral que realizó Cam, pero se les trató a los tres igual. Pero después del diluvio, cuando se empiezan a levantar las grandes civilizaciones de la antigüedad, vamos a encontrar que se desarrolla lo que se conoce como el sistema primogenital. El sistema primogenital va a ser una costumbre, prácticamente ley, en la que al primogénito se le van a dar beneficios muy superiores al resto de los hermanos. En este tiempo tenemos familias muy numerosas, en la mayoría de los casos. Tener 10 hijos no es anormal, tener la docena tampoco es anormal. ¿Y qué era lo que sucedía con el primogénito? ¿Qué es el primogénito para empezar? Es el primer hijo varón. La mujer no cuenta en este sistema, y es la realidad, no era la ley en ese tiempo. Se le daba preferencia y grandes beneficios al primer hijo varón. ¿Qué se le daba? En una familia de 12, digamos, al momento de morir el padre, la herencia se iba a dividir en 13 partes. Al primogénito se le iban a dar 2 de esas 13 partes y al resto de los hermanos una. Entonces, en cuanto a las herencias, pues ya había una predilección y un beneficio muy grande hacia el primogénito. Pero el hecho de ser el primogénito inmediatamente le confería y le otorgaba poder sobre el resto de toda la familia y en casos sobre todo el clan. ¿A qué me refiero con esto? El primogénito al momento de morir el padre de familia, se convierte en el líder material, en el líder político, en el líder económico y en el líder espiritual de la familia. No me estoy refiriendo nada más a Israel, todo el mundo mesopotámico aplica esto.
Y bueno, también en Egipto lo podemos ver, porque se acuerda la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos, porque en Egipto también está bien asentado el sistema primogenital. Pero era un sistema honestamente injusto. Lo justo es que a cada uno de los hijos se le dé una parte proporcional. Y tampoco era un sistema sabio, porque, pues mire nada más a la familia de Jacob. Rubén deshonró a su papá de una manera terrible, por eso le quitan la primogenitura. Y los que le seguían, pues no eran mejores, ¿no? Acuérdese de la masacre de Leví, orquestada por Leví, por Simeón, todos los escándalos de Judá. Y bueno, había ocasiones en las que sí, el mayor era el más responsable, pero no necesariamente eso era lo que iba a pasar. Pero se le estaba otorgando un poder al primogénito sin que manifestase los méritos para obtenerlo. Y fue una práctica, como le digo, muy común. ¿Y qué cree que fue lo que generó? Severos problemas familiares, porque cada vez que nosotros nos salimos del modelo y del diseño de Dios, las cosas van a salir mal. Lo que Dios diseñó funciona. Lo que nosotros hacemos por nuestras brillantes ideas generalmente no funcionan. Mira, hasta en la vida práctica podemos hacer esto. Hay gente que es muy buena para la mecánica hasta cierto punto, pero si no se dedica a la mecánica y le quiere mover al motor del carro viendo un tutorial de YouTube, lo más probable es que le va a hacer más daño al carro. La verdad es que es lo más probable. Si se lo lleva al mecánico, ¿qué va a pasar? Él está acostumbrado a eso, él sabe cómo funciona todo, ha armado y desarmado. Lléveselo y si es honesto y sabe hacer su trabajo, va a funcionar bien. Si usted quiere hacerle una modificación al motor, ¿qué es lo más adecuado? Que acuda primero con el diseñador a ver si es posible, o que usted por su cuenta empiece a hacer las cosas. Si usted por su cuenta empieza a hacer las cosas, lo más probable es que lo va a arruinar. Si va con el que diseñó el motor, les va a decir, bueno, esto se puede hacer, esto no, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque él sabe cómo funciona, él hizo todo el diseño. Bueno, Dios es el creador y diseñador de la familia. Cuando seguimos sus instrucciones, las cosas salen bien porque Él las diseñó para que funcionaran así. La humanidad ha decidido hacer muchos experimentos, todos han salido mal. Todos han salido muy mal. Y el sistema primogenital no fue la excepción. Otro experimento humano con la familia, alejándose del orden de Dios, y lo único que trajo es que las cosas salieron muy, muy mal. Y fíjese, Dios siempre se pronunció en contra del sistema primogenital, siempre. No es casualidad. ¿Se acuerda cuando Samuel tiene que elegir al sucesor de Saúl? ¿Usted cree que nada más porque sí Dios escogió a David? Había varias razones. La más importante era que él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero David era el más chico de todos. Dios es el que da también la vida y decidió darle la vida a David hasta el final. ¿Por qué? Porque con eso él también estuvo atacando este sistema primogenital.
Eliab era el adecuado de acuerdo a las costumbres de ese tiempo. Era el primogénito, era alto, era fuerte, era guapo. ¿Y qué dijo Dios? No, quiero al más pequeño. ¿Se acuerda cuando Jacob va a bendecir a Efraín y a Manasés? Manasés era el primogénito y José creía que, bueno, yo creo que sabía qué estaba haciendo su papá, ¿no? Pero él tenía inculcado este sistema del primogénito. Le dice, papá, te equivocaste, este es el primogénito. Y Jacob le dice, no me equivoqué. ¿Quién cree que le dio la instrucción? Dios, porque estaba dando una bendición profética. Entonces, Dios escoge a Efraín, que es el menor, para recibir la bendición de José, la bendición de la primogenitura que le fue transferida a José. Y José era de los menores, era el antepenúltimo, no era el último, el antepenúltimo. Y en cada una de estas elecciones, Dios estuvo atacando este sistema, diciendo, yo no estoy de acuerdo con este sistema primogenital, no es parte de mi diseño, no lo deben de aplicar. Lamentablemente, los patriarcas de Israel no entendieron bien el mensaje de Dios y lo practicaron. Y aparte y bueno, el sistema primogenital hacía que el papá pues tuviera también una inclinación mayor por su hijo mayor, por el primero que le había nacido. El sistema primogenital abrió la puerta a las preferencias dentro de los hijos y eso es de lo peor que puede hacer como papá. Tener consentidos es de lo peor que puede hacer como papá. Y no se lo digo yo, se lo va a mostrar la Escritura. Vamos por favor, a Génesis capítulo 25, versículo 19. Y mire, este es un mensaje muy importante si usted es papá, porque el tener hijos predilectos, el tener hijos consentidos sobre los demás, va a dañar a su familia y lo va a cegar. Lo puede llevar a una ceguera tan grande que puede ignorar lo establecido por Dios. Y lo vamos a ver con uno de los grandes patriarcas de Israel. Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermano de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Aquí una pausa. Como le digo, hay matrimonios que lamentablemente por diversas razones no pueden tener hijos. ¿Qué hay que hacer? Pedirle a Dios. ¿Qué dice la Escritura de los hijos? Que son herencia de Jehová y que son como saetas en el hombre armado. Mientras más saetas, mejor se podían defender en ese tiempo, y ese era el mensaje: mientras más hijos tengas, mejor. Obviamente, sí es importante tener una buena planeación, porque pues, yo creo que mantener 2 hijos está difícil, pero los hijos que Dios quiera dar, hay que recibirlos. Y bueno, si no se puede tener hijos, ¿qué hay que hacer? Como vemos aquí, orar a Dios, y Dios va a mostrar el camino. Él puede hacer el milagro directamente como aquí, o nos puede decir, ok, pues usa la medicina no es mala,
ve a ver qué se te puede sugerir, ¿no? A través de los medios médicos. Y bueno, Dios le concedió a Isaac y a Rebeca tener descendencia, pero era una descendencia especial. Vamos allá al versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Miren, no puedo entrar a mucho detalle en esto, pero si tiene interés, véngase a las clases del domingo, porque allí he hablado de esto. Pero esto probablemente fue registrado por Isaac, y Dios permitió que hubiera detalles que no dejaban ninguna duda de que algo sobrenatural estaba pasando aquí, de tal manera que tuvo que ser registrado. Rebeca tuvo un embarazo complicado porque eran gemelos, y los gemelos tenían demasiado movimiento. Muy probablemente no se estaban, pues obviamente no se estaban peleando adentro, ¿no? Pero tenían movimiento, y pues supongo que mucho movimiento de gemelos ha de ser una pesadilla. Y Rebeca estaba teniendo una pesadilla a tal grado que fue notorio, ¿no? Por eso queda esto registrado, que Rebeca dijo: Señor, ¿qué está pasando aquí? Clamó a Dios. Y bueno, al momento de compilar este detalle es importante. ¿Por qué? Porque Isaac tenía que saber que esto no era normal. ¿Qué hace Rebeca? Ella va y consulta a Dios. Y Dios le contesta, ¿con qué? Con una profecía que manifestaba su voluntad. Aquí Dios está manifestando su voluntad. ¿Qué le está diciendo Dios a Rebeca? Lo que sucede es que hay gemelos, cada uno va a fundar a una nación. Las 2 van a ser naciones grandes, pero una va a ser más grande que la otra. La del menor va a ser más grande. El mayor va a terminar sirviendo al menor. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Ahí Dios está atacando, como vimos, el sistema primogenital. Porque aquí Dios está yendo en contra de lo que ya mencionamos, las costumbres de este tiempo. Pero no solo está haciendo eso, Dios está dándole instrucciones a Isaac, diciéndole: la bendición de Abraham que reside sobre ti, se la tienes que pasar al menor. El tener esa parte de la profecía que dice: el mayor servirá al menor, era prácticamente decir, en términos de este tiempo, estos términos no son de nuestro tiempo, pero en términos de este tiempo traducido a nuestra actualidad, Dios le está diciendo: el menor es el que quiero que tenga los derechos de primogenitura. Esa es la instrucción de Dios. Le vas a dar, Isaac, al menor los derechos de primogenitura, y le vas a pasar la bendición que Abraham, tu padre, te pasó a ti. Ellos lo entendían a la perfección. Todo este simbolismo ellos lo entendían muy bien. Nosotros lo tenemos que estudiar pues más, porque esto sucedió hace casi 4,000 años. Pero bajo el contexto en el que ellos estaban, Isaac entendía perfectamente bien lo que Dios estaba diciendo. Pero, como le digo,
los favoritismos nos pueden cegar y los favoritismos se van a manifestar en la familia de Isaac, lamentablemente. Vamos al versículo 27, por favor. Allí en Génesis 25. Bueno, antes de ir allí, ¿se acuerda del nacimiento de estos dos niños? Primero nace Esaú y se nos describen las características de Esaú. Y de hecho, sus nombres, porque tenía dos nombres, son una descripción de cómo fue él al nacer, porque Esaú significa velludo o peludo, velludo mejor, y Edom significa rojo, y el pasaje nos dice que cuando nace Esaú está cubierto de vello, dice que era como una pelliza, y que tenía el cabello y el vello rojizo, entonces por eso le ponen Esaú Edom. De Jacob, el nombre Jacob puede ser el que usurpa o el que agarra del calcañar. Al principio era también un nombre descriptivo porque su mano estaba tomada del calcañar de Esaú. Pero aquí hay detalles interesantes. Si usted ve, no se hace ninguna descripción física de Jacob. ¿Por qué? Porque no había nada de especial, esa es la razón. Si hubiera tenido algo especial, se hubiera resaltado. Eso era algo común. En el caso de Esaú y de Jacob, encontramos un patrón en los nombres distinto a la mayoría de los casos bíblicos, porque los nombres en este tiempo tienen un significado. Generalmente son nombres que expresan el deseo que tenían los padres para con este hijo, o pueden expresar, en casos bíblicos, una profecía referente a la persona, ¿no? Dios otorga a veces nombres diciéndonos lo que va a suceder con esta persona o algo que va a hacer. ¿Se acuerda cuando vimos el nombre de Elías, que significa Jehová es Dios? Dios le puso a sus padres en el corazón el deseo de ponerle ese nombre porque él iba a ir ante Acab a demostrar que Jehová era Dios. ¿Se acuerda? Jesús probablemente tenía dos nombres, Jesús y Emmanuel, los dos importantes. Jesús viene del nombre, se deriva del nombre de Josué, que significa Jehová es salvación, y Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios muy cerca de nosotros. Entonces, eso se puede presentar en los nombres de este tiempo, pero hay ocasiones en las que son nombres descriptivos que denotan o manifiestan una característica física particular. Y es el caso que encontramos con Esaú. Él es pelirrojo, es muy velludo y por eso no es normal. El color pelirrojo es de lo más raro que hay en la humanidad. Solamente el 2% de la población del mundo tiene el cabello
rojizo, y pues seguramente sí estaba muy, muy velludo, ¿no? Porque decidieron ponerle como nombre velludo. Pero de Jacob no se menciona nada. ¿Por qué? Porque era un bebé normal, promedio. No había nada de especial en él. Pero Esaú era algo para presumir. Y con el paso del tiempo, pues van a mostrarse las diferencias físicas y en el carácter, y esto va a llevar a que surjan los favoritismos. Y ahora sí vamos al versículo 27. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. No solamente vamos a encontrar que son muy distintos físicamente, en cuanto a sus gustos, a sus pasatiempos, a sus habilidades, eran opuestos Esaú y Jacob. Nadie pensaría que eran gemelos. ¿Por qué? Porque Esaú era un joven físico, le gustaban las actividades físicas, le gustaba, estaba fuerte, porque no crea que cazar era sencillo. Para cazar se necesitaba en ese tiempo de mucha fuerza física. La mayoría de las personas no han tirado de un arco, no es fácil, porque se necesita una fuerza, no el arco olímpico, un arco de este tiempo. Para poder lanzar una flecha a varios metros de distancia se necesita de mucha fuerza. Para lanzar una jabalina con precisión se necesita de muchísima fuerza. En el americano el pase largo es el pase más difícil, porque necesitas mucha fuerza para que llegue con precisión a 30 yardas o 40 yardas de donde tú estás. Se necesita de mucha fuerza física. Eso es lo que necesitaba Esaú. Necesitaba también saber defenderse, porque cazar un jabalí era algo arriesgado. Tu vida podía estar de por medio. O sea, no crean que la caza luego nos la imaginamos como muy bonita y muy deportiva. Era peligrosa la caza, pero resulta que Esaú es bueno para cazar. Y pues Isaac estaba orgulloso de su hijo, ¿no? Porque de vez en cuando le traía una gacela, tal vez en una ocasión le traía, jabalí no, porque acuérdense que no se puede comer de eso, aunque no está la ley de Moisés, pero en esa región no es recomendable, y desde ese tiempo no era recomendable comer animales con mucha grasa porque se descompone rápido, pero podía cazar un búfalo, y eso es un reto también grande. Y pues, ¿cómo cree que andaban las muchachas con Esaú? Todas querían con Esaú porque era el apuesto de la región, con una característica que casi nadie tenía. Como le digo, solamente el 2% de la población tienen el cabello rojizo hoy. Y por el otro lado, vamos a encontrar a Jacob, que le gusta estar en casa. Y si usted lee más adelante, va a encontrar que era bueno para cocinar. Entonces, probablemente, cuando su mamá se ponía, ¿quién cree que le enseñó? Su mamá.
Y cuando perdón, y este, cuando tenía alguna duda, iba con la mamá. Cuando la mamá se ponía a cocinar, le decía, oye, ¿en qué te ayudo? Vamos a hacer esto, esto y esto. Eran jóvenes completamente distintos. Y vamos a encontrar que Isaac va a tener un favoritismo por Esaú, y Rebeca va a tener un favoritismo por Isaac, un favoritismo que va a dañar a la familia, porque debemos de entender algo debe de estar bien presente cuando analizamos la vida de la familia de Isaac. Dios había dado una instrucción, pero el favoritismo hizo que Isaac no la tomase en cuenta. Desde antes de que nacieran, Dios ya le había dicho a Isaac, el menor es el que va a recibir la bendición de Abraham. Él va a recibir los derechos de primogenitura. Pero él dejó que sus sentimientos y sus emociones lo llevaran a hacer algo fuera del orden de Dios. Y aquí es bien importante que usted, como padre de familia, y los que están casados como futuros padres, tengan presente en esto, porque va a haber hijos que son más afines a las cosas que les gustan. Probablemente sí, pero los deben de amar más que al resto de los hijos, no. Y bueno, ahí que se debe de hacer dominio propio y buscar la sabiduría y la ayuda de Dios, porque sabe algo, los hijos se dan cuenta cuando hay un favoritismo. Es algo evidente que se nota en las familias quién es el hijo consentido, a qué hijo se le trata mejor porque pues tiene más afinidad con papá o con mamá. Se debe de tratar a los dos igual, con el mismo amor, se les debe de bendecir igual. No se puede darle más a uno que a otro, ni disciplinar menos a uno porque es el favorito cuando ha hecho cosas que están mal. Eso fue algo que hizo Isaac. ¿Por qué? Vamos a Génesis 26, versículo 34. Génesis 26, 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fíjese lo que dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahorita le explico por qué fue esto. Pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Esaú decidió romper el patrón que estableció su abuelo Abraham. ¿Se acuerda cuando Abraham busca mujer para Isaac? Su siervo le dice, pues aquí hay entre los cananeos, hay un montón de mujeres, vamos a buscar aquí. ¿Qué le dice Abraham? De ninguna manera mi hijo se va a casar con una cananea. Vas a ir a casa de mi padre y allá vas a buscar una esposa para él. Y le hace hacer juramento. Y tiene que ir a Harán a buscar a Rebeca. Dios tenía un plan, pero Dios estaba
estableciendo esto. No fue algo que se le ocurrió nada más a Abraham, era algo que venía de parte de Dios, porque la idolatría, bueno, la idolatría toda es terrible, pero en Canaán, en estos momentos, había unos cultos terribles de infanticidio, como el culto a Moloch. Y bueno, no voy ya he platicado de cómo era el culto a Moloch, pero sacrificaban niños de maneras horrorosas. Y Dios le había dicho, no quiero que tu descendencia se mezcle con esto. Entonces vas a buscar en la tierra del norte, te vas a ir al norte donde está tu familia, y de ahí vas a buscar. Esaú dijo, no, eso no me importa a mí, no me interesa, y no solamente busca una esposa cananea del pueblo de los heteos, sino que busca dos, rompiendo así dos cosas: el principio de matrimonio monogámico, que fue el que su papá practicó, porque ciertamente Abraham tuvo sus errores, pero Isaac solo tuvo una esposa. Era el patrón que se debía de seguir, pero a Esaú no le importa. Él dice, no, yo quiero cananeas y quiero dos. Y tuvo dos. Y la frase, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, implica o deja ver que estas dos mujeres no abandonaron sus prácticas idolátricas al momento de casarse con Esaú. Rebeca, recordemos que viene de Harán, ¿no? Y el resto de la familia de Abraham, que se quedó en Harán, pues siguió en el paganismo. Pero cuando ella se casa con Isaac, deja todo el paganismo para seguir al Dios verdadero, al Dios de Abraham y ahora Dios de Isaac. Pero cuando se casa con estas dos mujeres, Esaú, sus esposas dicen, no, hombre, nosotros vamos a seguir con nuestras costumbres. Y eso fue una amargura y una pena para Isaac y para Rebeca. Y este hecho descalificaba automáticamente a Esaú para ser el receptor de la bendición abrámica, pero era el favorito de Isaac. Entonces, fíjese lo que pasó. Vamos a Génesis 27, versículo 6. No, versículo 1, perdón. Génesis 27, 1. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí Isaac está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque está ignorando la profecía que se le dio a Rebeca y está ignorando el pecado de Esaú, que lo descalifica para ser el receptor de la bendición abrámica. ¿Por qué lo hace eso? Porque el favoritismo ya lo cegó. Y por eso le digo que es bien importante que usted tenga cuidado
con este punto en cuanto a los hijos, porque si tiene un hijo favorito y deja que este favoritismo crezca, lo va a cegar. ¿Y qué va a suceder en su casa? Muy probablemente le va a pasar por alto pecados que se deben de corregir. Y el hijo va a hacer lo que quiere. Y usted le va a permitir que haga lo que quiere. Y lo más grave es que va a poner a su hijo por encima de la instrucción de Dios. Y eso es una ofensa grande a Dios. Porque su hijo se está convirtiendo en un ídolo. ¿Se acuerda la prueba que tuvo Abraham con Isaac? Dios, ¿qué quería ver? Que Isaac no hubiese ocupado su lugar en el corazón de Abraham. Tener favoritismos con los hijos es bien peligroso, porque no le va a hacer ningún bien a su hijo permitiéndole que se salga con la suya, con los pecados que comete, y va a ofender a Dios y corre el enorme peligro de caer en idolatría. Pero no es lo único que puede pasar. Puede que por su hijo desobedezca a Dios, porque eso fue lo que hizo Isaac. Isaac desobedeció a Dios, pero las cosas que Dios ha determinado, ¿el hombre las puede alterar? No. Todo lo que Dios dice se hace. Él dijo, el menor va a recibir la bendición abrahámica, y eso fue lo que pasó, pero no sucedió de la manera ideal. Vamos al versículo 6. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y usted conoce la historia. Hubo toda una trama, ¿no?, para engañar a Isaac. ¿Rebeca fue movida por el celo de la profecía? No. Rebeca fue movida porque Isaac era su favorito y ella quería porque Jacob era su favorito y ella quería que Jacob recibiera la bendición primogenital. No era el celo de la profecía, pero todo esto trajo una fractura familiar terrible, porque sí, Jacob se va a disfrazar, le va a llevar el guisado a Isaac, lo engañan, recibe la bendición abrahámica, y después llega Esaú y se entera de todo lo que pasó. ¿Y qué fue lo que dijo Esaú en su corazón? Cuando se muera mi papá, voy a matar a Jacob. Todo esto se hubiera podido evitar si Isaac hubiera cumplido con lo que Dios le mandó. Si Isaac hubiera guardado su corazón del favoritismo por su hijo. La verdad, el que hizo las cosas más mal fue Isaac. ¿Por qué? Por eso recalco, varón, usted es el gran responsable delante de los ojos de Dios, y todos los actos que realice dentro de su familia tienen un impacto mucho más profundo.
¿Por qué? Porque usted es la base de la familia y como mencionamos la semana pasada, daña la base, la familia colapsa. Algo que hace mal la base, la familia colapsa. El trabajo del varón es importantísimo. Isaac era el receptor y en este momento el portador de la bendición abrámica. Él tenía una instrucción, él debió de haber dicho, Dios, esto es lo que tú quieres, esto es lo que se va a hacer. La vida hubiera sido completamente distinta si Jacob hubiera tratado a sus hijos igual y si les hubiera explicado cuál era la voluntad de Dios. ¿La hubiera podido entender Esaú? Sí. Mire, después lo entendió porque Dios lo bendijo también. Ningún descendiente de Abraham quedó fuera de la bendición de Dios. Esaú fue muy próspero, su nación, Edom, se desarrolló primero que Israel. Para el tiempo en el que Israel apenas viene a conquistar la tierra prometida, ellos ya tienen un reino, ya hay una estructura militar, una estructura política, hay rutas comerciales. Y desde el inicio, o sea, cuando llega Jacob a pedirle perdón, viene con regalos y Esaú le dice, no me des nada, no ocupo, Dios me ha bendecido, estamos bien. El que hizo el trabajo mal inicialmente fue Isaac y Rebeca le dio otro empujoncito, pero el favoritismo daña, el favoritismo lastima. ¿Usted cree que Jacob no se daba cuenta de cómo su papá prefería a Esaú? ¿Y usted cree que Esaú no se daba cuenta de cómo su mamá prefería a Jacob y les dolía? Este tipo de favoritismos crea enemistades entre los hijos. Los hijos sienten. Acuérdese de cuando fue hijo, cuando fue niño. Yo espero que le haya tocado una familia muy funcional, ¿no? Pero luego con los abuelitos sí se nota quién es el nieto consentido y pues uno se da cuenta. Y si uno tiene un corazón sano, pues no hay resentimientos, ¿no? Pero hay otros que sí les pega. ¿Por qué? Porque los niños sienten y ven todo. Entonces, tome en cuenta estas lecciones por el bien de su familia. Acuérdese, cuando seguimos el diseño de Dios, las cosas funcionan. Cuando nosotros hacemos nuestras modificaciones, el motor explota. Entonces hay que apegarnos al modelo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por hoy seguir instruyéndonos, porque tú quieres que entre nosotros haya familias sanas, familias felices, que crecen y se desarrollan de acuerdo a tu modelo. Señor, cada hijo que tú das es como la semilla de un árbol. Y si todas las semillas se siembran igual en tierra fértil y se cuidan igual, se riegan igual, en el futuro se tienen árboles grandes y fuertes que saben soportar las tormentas. Pero si no se tiene cuidado, el cuidado que tú señalaste, unas se pueden secar, otras pueden manifestar deficiencias y deformidades. Y tú no quieres eso. Tú quieres que todos tus hijos sigan tu modelo porque es lo que más nos conviene. Perdónanos cuando te hemos fallado y hemos decidido seguir a nuestro corazón, seguir a nuestras propias inclinaciones, pero aún es tiempo de cambiar y queremos cambiar. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase una muy buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes en las diversas reuniones y el domingo en nuestras diversas reuniones también.